El modelo promediado del convertidor CDCA inversor se presenta aquí en resumen. Se observa que la corriente de entrada del inversor es igual a la U por la IL promediada. La U es la señal moduladora y la IL es la corriente por el inductor de acoplamiento a la red eléctrica. El voltaje de salida del inversor promediado, VAB, es el voltaje a la salida del inversor y este es igual a U, que es la señal moduladora, por el voltaje BCI promediado, que es el voltaje del bus de corriente directa, el voltaje de salida de los módulos fotovoltaicos. La corriente en el capacitor de entrada ICI promediado es igual a la corriente IPB promediada menos U, que es la señal moduladora, por la corriente IL, que es la corriente en el inductor de acoplamiento. Y finalmente, el voltaje BL, el voltaje del inductor de acoplamiento, es igual a U, señal moduladora, por BCI, el voltaje en el bus de CD, menos BG, que es el voltaje de corriente alterna de la fuente ideal que modela la red eléctrica. Este modelo es un modelo para modelo promediado, el cual contiene la dinámica del voltaje en el capacitor, la cual viene en la corriente ICI, y contiene la dinámica del voltaje en el inductor, de la corriente en el inductor, que viene en BL. Sin embargo, en ocasiones es conveniente tener el modelo promediado en estado estable. Es decir, ya una vez que sucede o pasa un transitorio, cuando pasa el tiempo, los voltajes y las corrientes ya en régimen permanente. Entonces, para hacer el modelo promediado en estado estable, en primer lugar vamos a excitar el sistema con una señal moduladora que va a tener la siguiente forma. La señal moduladora U, ¿verdad? Vamos a poner subíndice SS, indicando que es la U en estado estable, va a ser igual. Vamos a definirlo así, con una amplitud de M, y va a ser una señal sinusoidal, que estaría como un coseno de omega t más alfa. Este alfa es el ángulo de desfasamiento que se va a tener con respecto al voltaje de la red eléctrica, que es nuestro voltaje de referencia. Es decir, el voltaje de la red eléctrica, VG, lo vamos a definir como una amplitud, que sería la amplitud VP, y va a ser una señal sinusoidal también, en ese caso es un coseno de omega t. ¿Sí? El ángulo es cero, dado que es nuestra señal de referencia. Y la corriente IL, que es la corriente que va a circular en el inductor de acoplamiento, la IL promediada en estado estable, vamos a definirla como una amplitud, que sería IP, por el coseno de omega t, más un ángulo de desfasamiento, beta, que es un ángulo de desfasamiento igual, la corriente IL a frecuencia fundamental, desfasamiento con respecto a VG, que es el voltaje que modela la red eléctrica. De esta manera podemos escribir ya del modelo promediado en estado estable la corriente de entrada del inversor. La corriente de entrada del inversor promediada en estado estable va a ser igual. Aquí observamos que es la multiplicación de U por IL, es decir, la U de estado estable por la IL en estado estable. Entonces, al multiplicar pondríamos M IP por el coseno de omega t más alfa por el coseno de omega t más beta. Y así sería la corriente de entrada del inversor en el modelo promediado en estado estable. El voltaje de salida del inversor, VAB,
a frecuencia fundamental en estado estable del modelo promediado va a ser igual a U por BCI. U es pues es M por el coseno de omega t más alfa en estado estable, y BCI pues es el voltaje del capacitor de entrada en estado estable. Entonces quedaría así: M por BCI promediado en estado estable por el coseno de omega t más alfa. Entonces tendríamos una amplitud que sería MBCI, y bueno, tendríamos un ángulo de desfasamiento que sería alfa, que ese ángulo lo lleva la señal moduladora, la señal de control, M coseno de omega t más alfa. Ese sería el voltaje de salida del inversor en el modelo promediado en estado estable, a frecuencia fundamental. También la corriente de entrada, la corriente del capacitor de entrada, ICI, promediado en estado estable, va a ser igual a la corriente del arreglo fotovoltaico, corriente promediada en estado estable, menos U por IL, donde U por IL sería precisamente la corriente de entrada, que aquí la tenemos, ¿no? Es decir, sería IPB en estado estable por MIP por el coseno de omega t más alfa por el coseno de omega t más beta. Y finalmente, el voltaje en el inductor de acoplamiento con la red eléctrica promediado en estado estable va a ser igual a MBCI, que es el voltaje del inversor, que aquí ya lo tenemos, es decir, sería MBCI promediado en estado estable por el coseno de omega t más alfa. Eso sería el voltaje U por BCI, y eso sería menos el voltaje de la red eléctrica, que también lo tenemos aquí, que sería menos BP por el coseno de omega t, pues con ángulo de cero porque es nuestra referencia. Y bueno, pues estos serían básicamente los resultados del modelo promediado en estado estable del inversor puente completo eh, interconectado a la red eléctrica a través de un inductor de acoplamiento que tiene como entrada un arreglo fotovoltaico y como salida pues la red eléctrica. Pues eso es todo. Adiós.